Hola, ¿cómo están? Les tengo un mensaje muy especial de nuestro hermano Taylor, así que les presento el mensaje de nuestro hermano predicador y ahorita regresamos a nuestro estudio. Hola, soy yo, Taylor. Gracia y paz para todos nuestros hermanos y hermanas de habla hispana de la Iglesia de Cristo South Walker. Solo quiero decir que realmente estrellamos mucho. Estamos orando por cada uno de ustedes y con la esperanza de que nosotros estaremos juntos pronto. Si necesita algo, háganos saber. Hasta entonces, le pido al Señor Dios que te bendiga a ti y toda tu familia. Hola, bienvenidos de nuevo a este mensaje de la palabra de nuestro Señor. Es un miércoles muy bonito y precisamente vamos a hacer continuación al mensaje del miércoles pasado, que estábamos hablando de los elementos de la salvación. Hablábamos de que los elementos de la salvación incluyen el oír, creer, arrepentirse, confesar y el bautismo. Ahora, esto no es paso 1, paso 2, paso 3, sino simplemente son elementos que se encuentran durante el proceso de la salvación. ¿Okay? Es un proceso y esto no se debe tomar como que, aunque no es paso 1, 2 y 3, no podemos quitar uno de los elementos para decir que estamos bíblicamente en lo correcto, ¿verdad? Es como si tuviéramos un carro y le falta una llanta. Con el simple hecho de que le falte una llanta no vamos a lograr llegar a donde tenemos que ir. Así que es importante tener todos los elementos en pie para poder obtener lo que es el regalo de Dios, ¿verdad? Mediante su gracia, su benevolencia que nos da, nos regala la salvación. Entonces, por eso tenemos que nosotros descubrir, ¿verdad?, lo que la Biblia sí habla sobre la salvación. La salvación es precisamente tener una cercanía con Dios nuevamente, porque en Romanos leemos que la paga del pecado es muerte. También leemos que todos han pecado y entonces no estamos calificados para recibir o entrar en lo que es la vida eterna. Pero por medio de Jesús, su sacrificio, tenemos una opción para nosotros poder alcanzar lo que es una cercanía con Dios nuevamente. Y eso es la salvación. Les había dejado de tarea Hechos 16, que precisamente habla de Pablo y Silas, que estaban haciendo, habían hablado del mensaje de la palabra de Dios a una multitud y a varias personas. Y había una muchacha que tenía espíritus dentro de ella, y precisamente Pablo, aturdido, ¿verdad?, por lo que ella estaba siguiéndolos y persiguiéndolos y diciendo cosas, él le quita esos espíritus de ella. Y entonces las personas que sacaban negocio de esos espíritus adivinadores echaron a Pablo y a Silas en la cárcel. Y entonces mientras ellos están en la cárcel, algo sucede y es donde vamos a empezar a leer el día de hoy. Vamos a estar en Hechos capítulo 16, empezando del versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Es una pregunta muy importante que hace este individuo. Él es un carcelero, una persona que estaba encargada de que los presos se quedaran en su lugar
y cuidando que el orden dentro de la prisión se llevara a cabo. Sin embargo, Pablo y Silas, siendo encadenados y puestos en un calabozo el más profundo, ellos están orando y cantando a Dios. Entonces ellos estaban haciendo notar la diferencia entre ellos y los demás, que ellos, aunque estaban encarcelados, podían tener alegría en sus corazones. Y eso a cualquier prisionero le llamaría la atención, diciendo cómo es que estas personas, después de ser torturados y echados en la cárcel, pueden tener alegría en sus corazones. Igual, ¿verdad? A los carceleros pensarían lo mismo. Sin embargo, durante la medianoche sucede que hay un terremoto y se sueltan las cadenas de todos y se abren las puertas. Y este hombre encargado de todos los presos piensa, dice, seguramente alguien se escapó. Y si alguien se escapó, a mí me van a torturar porque no hice mi trabajo. Entonces él saca su espada y se iba a lanzar sobre su espada, matándose a él mismo, en lugar de pasar lo que es una tortura tremenda por el gobierno de Roma, ¿verdad? Que ellos no permitían errores en sus soldados. Pero Pablo le dice, tranquilo, todos estamos aquí. Y es cuando este hombre hace esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No sabemos exactamente lo que este hombre estaba pensando, pero sin duda, ¿verdad? Él estaba hablando de preservar su vida. Él estaba hablando de preservar su vida y que él no fuera a morir, porque él tenía familia. Y lo importante que quería que analizaran de esto es precisamente los elementos que entran en vigor a partir de este momento. Vamos a leer lo que es el versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Antes de continuar, ¿verdad? Quiero hacer énfasis aquí, de que desde este momento le dicen, tú cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y no es solamente que dijo, ok, sí, yo creo en Jesús y en ese momento fue que pasó todo, sino que ellos le dijeron, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer su historia. Y entonces desde ese momento le empezaron a platicar la historia de Jesús, que ahí empieza lo que es el oír. Ellos empezaron a oír quién es Jesús, que es Dios, que vino a la tierra y murió por nosotros, por nuestros pecados. Ahora él tenía que creer que esto pasó. Y eso es lo que es importante, creer que ese Jesús de que él está escuchando es real y que resucitó después de haber sido crucificado. Luego continuamos leyendo. Dice en el versículo 34, y llevándolos a su casa, 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y esto es muy importante nosotros analizar, porque aquí no dice que se arrepintió, no dice que él confesó públicamente, pero lo que sí podemos ver es dos cosas, de que él sí se arrepintió de sus errores que había hecho, porque si no, él no hubiera lavado las heridas de esas personas que habían sido lastimadas. Una persona arrepentida quiere amendar lo que ha quebrado. Y entonces estos hombres se habían arrepentido de lo malo que habían hecho. Este carcelero se había arrepentido del mal que había hecho. Y entonces por eso le lava las heridas a Pablo y a Silas. Y no solamente eso, sino que públicamente tuvo que hacer esto frente a toda su familia, porque dice que estaban en su casa. Y entonces dice que él y todos los que estaban en su casa fueron bautizados. ¿Okay? Entonces todos los elementos se encuentran dentro de esta historia. Igual, en cualquier otra conversión que encontramos en las Escrituras, vamos a encontrar todos los elementos llevarse a cabo.
Y una de las cosas que siempre se me pregunta es, ¿por qué el bautismo es tan importante? Y de veras todos tienen que ser bautizados, o qué si yo me he bautizado ya. Y entonces aquí hay unas preguntas que a lo mejor voy a contestar, pero relacionados al bautismo, ¿verdad? Pero yo sé que no voy a contestar todas las preguntas que una persona pueda tener. Primero vamos a hablar qué es el bautismo. Y precisamente el bautismo viene siendo un acto de fe, ¿verdad? Si yo he creído en lo que la historia de Jesús y quién es Jesús, yo voy a tomar una acción y una respuesta a lo que he escuchado. Y esa acción es el bautismo. Y vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, el bautismo simplemente es hacer esto que menciona el versículo. Decir, yo quiero morir a una vida de maldad, yo quiero morir a una vida llena de suciedad. Y entonces yo voy a las aguas del bautismo y me sumerjo dentro del agua para simbolizar, yo ya he muerto a mi pasado, yo ya he muerto a todo lo que yo antes hacía. ¿Ok? Y pues eso es lo que menciona el versículo, que junto con Jesús somos sepultados por medio del bautismo. Y cuando salimos, ahora somos resucitados a una vida nueva. Y precisamente eso es lo que menciona el versículo, que el bautismo es hacer eso precisamente, decirle a Dios, Dios, estoy muriendo a mi vida anterior. Y por respuesta, Dios limpia mis pecados y ahora me levanta una nueva criatura, una nueva persona. Tengo ahora una vida diferente, ¿verdad? Y eso es lo que es el bautismo. También el bautismo es una señal. Ustedes recuerdan que hablamos de Abraham y de que la circuncisión era precisamente un símbolo entre Abraham y su familia y todos sus descendientes ante Dios, diciendo que ellos estaban apartados para ser de Dios. Y precisamente vamos a hablar de qué es esa incircuncisión para nosotros como personas ahora en día. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar en el versículo 11 y 12. Dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. La señal que dice ahora que yo soy apartado para Dios ya no es la circuncisión. Ahora es el bautismo, es una circuncisión del corazón, quitando todo lo que es sucio alrededor de nosotros del corazón y deshaciéndose de eso. Ahora nosotros somos, por señal del bautismo, somos apartados para ser de Dios. Y entonces eso es lo que es el bautismo. Es una señal, también es un acto de fe que me permite a mí poner en práctica, morir a lo que yo era antes y ahora ser una persona nueva, una persona diferente. Entonces, la pregunta es, ¿todos se tienen que bautizar? Pues no, a la fuerza nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero las escrituras dicen que todos hemos pecado, por lo cual todos estamos separados de Dios. Entonces, si una persona quiere acercarse a Dios, tiene que haber puesto en práctica los 5 elementos que hemos escuchado. El oír, el creer, arrepentirse de lo malo que hemos hecho, confesar que Jesús es el Señor y ponerlo en práctica a través del bautismo. Entonces la pregunta también es, ¿qué de los niños? ¿Los niños tienen que ser bautizados?
Bueno, claramente las escrituras que hemos leído es que un individuo tiene que escuchar y creer y arrepentirse. Entonces, nosotros podemos hablarle a un bebé y decirle, ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Te arrepientes de lo malo que has hecho? Y precisamente, ¿verdad? No tiene sentido porque esa criaturita apenas está empezando la vida. Y entonces la respuesta es, la Biblia no menciona sobre hablarle del Evangelio a niños o a bebés, porque ellos, al contrario, dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces los niños solamente cuando ellos empiezan a comprender y entender el Evangelio, ya en su juventud pueden tomar esa decisión. Y la otra pregunta es, hay personas que creen que solamente creer y no tener que bautizarse da la salvación. Y precisamente en ninguna parte de las escrituras ustedes van a encontrar a alguien que fue salvo sin ser bautizado. Y frecuentemente se me menciona a mí el personaje que estuvo al lado de Jesús en la cruz, ¿verdad? Sobre el ladrón que le dijo a Jesús, dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y entonces Jesús voltea y le dice, de cierto te digo, que hoy tú vas a estar en el paraíso. Y obviamente, ¿verdad? Ese ladrón no fue bautizado, sino que él murió en esa cruz y nosotros sabemos que él pudo entrar al paraíso con Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, por estas razones, de que Jesús aún no había muerto, ¿verdad? Acabamos de aprender que el bautismo simboliza la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús. Antes de Jesús haber muerto, nadie pudo haber practicado haber muerto en Jesús, ser sepultado en Jesús y ser resucitado en Jesús, porque aún no había muerto. Y aparte de todo esto, Jesús es Dios mismo y Él puede declarar quién es salvo y quién no fue salvo antes de su muerte. Pero una vez que Jesús muere en la cruz, de ese punto en adelante ustedes no van a encontrar ninguna historia que mencione que alguien es salvo sin haber puesto en práctica el bautismo. Y entonces eso convierte el bautismo en un elemento importante también. Y no es que una persona simplemente puede entrar en el agua y automáticamente es salva, sino que tuvo que haber cumplido con los elementos, ¿verdad? Que de veras escuchó lo que Dios tiene que decir, que de veras cree que Él existe y que Él es, y también arrepentirse. Si una persona no se arrepiente de corazón y genuinamente, no es una persona que puede ser salva. Confesar. Nosotros debemos de confesar quién es Dios, quién es Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Si Él es Dios y nosotros creemos que Él es Dios, debemos de confesarle y tomar esos pasos hacia el bautismo. Y de ahí en adelante ser fieles y continuar aprendiendo quién es Dios. Bueno, esto concluye nuestra clase de este miércoles y precisamente estén pendientes para el domingo que continuamos con la otra clase que tenemos pendiente. Dios me los bendiga y que tengan un excelente día.